Hola a todos y bienvenidos a este video sobre la sesión 3.6 en donde vamos a hablar sobre la nueva economía política. La idea de este video es que sea un video relativamente corto, ya que en la sesión anterior, en los videos de la sesión anterior, hablamos ya de muchos de los elementos y de los aspectos que vamos a recoger nuevamente a manera de resumen rápidamente en esta última sesión, en este último video de esta última sesión. Como ustedes pueden ver en el subtítulo de la sesión, Elección racional, instituciones, desarrollo y redefinición de las fronteras de la economía, hay varios de los temas de los que hablamos en los videos anteriores acerca del problema de la redefinición de las fronteras de la economía y de esa discusión acerca del imperialismo de la economía, también acerca del análisis económico de la política, de la teoría de elección pública y de otras herramientas particulares, de otros métodos específicos que hacen parte de eso que llamamos la caja de herramientas en economía y que vamos a mencionar rápidamente en este video también. Entonces, lo que vamos a hacer en este video es hablar rápidamente de los antecedentes y orígenes de la nueva economía política. Varios de estos elementos, o todos esos elementos, de hecho, ya los hemos mencionado a lo largo del curso, a lo largo del módulo. Vamos a hablar del tipo de preguntas de investigación que se hace en la nueva economía política, cuál es su metodología de investigación y también vamos a hablar rápidamente de la importancia de los conceptos de instituciones y de desarrollo para la nueva economía política. Aprovecho para contarles que el próximo semestre el profesor John Mauro Perdomo dará un seminario sobre nueva economía política. Entonces a las personas que les interese este tema pues podrán ahondar muchísimo más sobre este tema en ese seminario. Em, lo importante, digamos, vamos a empezar con esa idea de el título mismo, la etiqueta que se dan los nuevos economías políticos y que tiene que ver con ese adjetivo justamente de nueva economía política. Aquí, obviamente, cuando estamos hablando de la nueva economía política, probablemente tengamos la sensación de que la anterior economía política haya sido olvidada, haya sido superada por algo absolutamente innovador, absolutamente nuevo. Sin embargo, como lo hemos visto a lo largo de este curso, en los módulos anteriores, obviamente eso no es tan cierto. Eh, Algunas concepciones de la economía política entendida de una manera bastante amplia y no solamente como esa economía política clásica, entre comillas, han sido transversales y siguen siendo transversales dentro de la economía, dentro de lo que podemos llamar economía política, y a lo largo de la historia de nuestra disciplina, como lo hemos visto a lo largo de este curso. Algunas de estas preguntas que nos las hicimos al principio del semestre tienen que ver obviamente con la relación entre la economía y la política, la relación entre el Estado y el mercado, la importancia que tienen las instituciones y el comportamiento de los individuos, o más bien para explicar el comportamiento de los individuos o para explicar el comportamiento de los agregados, la forma distinta en que vamos a entender las instituciones a lo largo de la historia, pero obviamente también la forma diferente en que vamos a entender la economía. Recuerden ustedes con ese cambio, no solamente dentro de la disciplina y dentro de la definición de la disciplina, sino también ese cambio en el objeto de estudio que supone la creación de esta nueva esfera, digamos, que creemos es o podemos estudiar de forma separada de la política, de la esfera social, etcétera. Obviamente la manera en que va cambiando la construcción del Estado, la forma en que entendemos, por ejemplo, la responsabilidad que tiene el Estado con respecto a la formulación de ciertas políticas sociales, económicas y de ciertas responsabilidades, por ejemplo, de mantener la estabilidad de los ciclos económicos,
por ejemplo, también de crear un estado del bienestar con unos programas muy específicos, como por ejemplo los seguros de desempleo, como por ejemplo los sistemas de salud universales, los sistemas de educación, todo ese tipo de cosas, la provisión de bienes públicos particulares, etcétera. También los problemas de decisión colectiva van a ser algunas de las preguntas que se va a seguir haciendo la nueva economía política, pero que, como vimos a lo largo del semestre, son problemas que están todo el tiempo presentes para los economistas. ¿Cómo hacemos para entender cuáles son los mecanismos en que las sociedades toman decisiones colectivas a pesar de los problemas de los que ya hemos hablado, de la imposibilidad de poder agregar las preferencias de todos los individuos de manera coherente, respetando todos los principios de transitividad, etcétera? Entonces son preguntas que van a seguir estando presentes. También la reconciliación entre la búsqueda del bienestar social y el bienestar individual, o el estudio de los conflictos de intereses. Fíjense que desde hace varios módulos, o más bien desde hace varias sesiones, estamos hablando acerca de la importancia de volver a traer el conflicto al centro del estudio de los economistas. El papel obviamente que los economistas van a jugar como expertos, los intereses que pueden tener esos expertos, pero también que pueden tener los gobernantes en distintos momentos. Recuerden que hablamos de esta idea muy importante en Buchanan y Tullock, pero también dijimos que personas como Pigou, como Marshall, como Keynes, personas que son entendidas desde esa escuela de Cambridge, desde esa idea de la economía del bienestar clásica, entre comillas, también entendían que los políticos, los gobernantes, los tecnócratas pueden estar persiguiendo su propio interés, y entendían entonces, digamos, que no existían solamente las fallas de mercado, sino que también lo que más adelante se va a conocer como las fallas del Estado pueden jugar un papel muy importante en el análisis económico justamente de la política y de las decisiones colectivas, de las decisiones políticas, etcétera. Entonces ustedes se dan cuenta que todas esas preguntas son cosas, son temas que la nueva economía política va a recuperar, pero que obviamente han estado ahí a lo largo del tiempo, por lo menos durante todo el siglo XX. Entonces esa idea de lo nuevo de esta economía política tiene que ver justamente con una etiqueta que le ayuda a posicionarse a esta nueva rama, que obviamente es muy reciente, solamente desde los años 80 y sobre todo desde los 90 va a posicionarse como una subdisciplina de la economía, y va a empezar a tener revistas cada vez más importantes y también programas de economía que van a enseñar este tipo de nueva economía política. Necesita poder ponerse una etiqueta justamente que le ayude a venderse, a posicionarse como una subdisciplina que es innovadora, que es rigurosa y obviamente que es relevante. Esos son algunos de los puntos importantes, y en ese sentido va a crear también su propia narrativa estándar. Recuerden la importancia de esa creación de la narrativa estándar a lo largo del siglo XX también, para defender ciertas ideas, ciertas posiciones, ciertas disciplinas o subdisciplinas dentro de la economía. Y en ese sentido entonces ese adjetivo de nueva economía política, también está tratando de llevar ese mensaje, que necesariamente no es tan nuevo como lo hemos demostrado a lo largo del semestre, pero que trata otra vez de decir, a partir de lo que vamos a hacer nosotros en los años 80 y los años 90, vamos a traer ese aspecto innovador, esas nuevas preguntas que nos van a permitir ganar en relevancia, ser innovadores en términos del tipo de cosas que vamos a hacer, pero además ser rigurosos en el sentido que vamos a utilizar la caja de herramientas de los economistas, para poder responder a preguntas importantes del contexto particular, ¿cierto?
La nueva economía política también digamos, tiene otras etiquetas, no es solamente New Political Economy, sino también Political Economics, también es conocida como Political Economics, y como nos dice Besley, su objetivo es entender problemas importantes que emergen de la esfera política a partir del análisis político. Entonces aquí Besley nos dice claramente, aunque no necesariamente es la opinión de todos los nuevos economistas políticos, es que la idea no es hacer imperialismo económico, la idea no es invadir los terrenos de otras disciplinas, sino más bien que a partir del análisis económico y desde la economía podamos entender aspectos de la esfera política que son importantes también para entender sobre todo problemas económicos. Entonces esa es una definición, probablemente hay muchas más y probablemente ustedes puedan discutir a partir de otras definiciones, pero esa es, digamos, una definición que me parece relativamente apropiada de esta rama de la economía. Entonces, para hablar rápidamente de algunos antecedentes y orígenes que ustedes conocen, la nueva economía política cuenta con algunas herramientas que han sido estandarizadas y, entre comillas, naturalizadas dentro del núcleo de la economía, que son varias de las herramientas de las que ya hablamos, entonces voy a pasar rápido por esto. Ya hablamos en las sesiones anteriores, como por ejemplo el teorema de Coase, la paradoja de Condorcet, el teorema de imposibilidad de Arrow, el teorema del votante mediano, la experimentación, la econometría, ese tipo de cosas. También una subdisciplina con sus métodos que va a ser muy importante para esta nueva economía política van a ser las ideas de la Public Choice Theory, con en particular su aproximación metodológica desde el individualismo, la idea de la racionalidad de los agentes que estamos estudiando con la idea del Homo economicus y esta idea de que la política debe ser entendida como el intercambio, ¿cierto? Desde la idea del intercambio. También la economía del bienestar va a jugar un papel importante y algunas de sus ideas como antecedente, esa economía del bienestar clásica que ya mencionamos de Pigou, de Marshall, de Sidgwick, también un poco de Keynes, y esa nueva economía del bienestar de los años 20-30 con Pareto y con Hicks, la importancia de los teoremas de bienestar, la idea de la maximización de una función social de bienestar, todo ese tipo de elementos van a jugar un papel importante para la nueva economía política. También la teoría macroeconómica, en particular de la política macroeconómica, y sobre todo la revolución de las expectativas racionales, entre otras cosas teniendo en cuenta esto que estábamos viendo hace un momento, de ver los agentes como agentes racionales, justamente entonces los trabajos de personas como Robert Lucas en los años 70, Sargent, etcétera, con esta idea de las expectativas racionales de los agentes van a jugar un papel importante en ciertos modelos de nueva economía política. También entonces las preguntas sobre diferentes sistemas sociales comparativos van a jugar un papel importante en motivar ciertas preguntas de la nueva economía política. Obviamente hoy en día eh, la comparación entre los diferentes sistemas sociales se hace ya no tanto entre el comunismo y el capitalismo, obviamente, sino más bien entre diferentes tipos de capitalismo, entre diferentes etapas de desarrollo del capitalismo, entre economías, por ejemplo, europeas o del norte global comparadas con las economías del sur global, ¿cierto? Ese tipo de cosas van a seguir jugando un papel importante, aunque, digamos, a principio del siglo XX habrían nacido más bien como esa idea desde, por ejemplo, el debate del cálculo económico en el socialismo, como esa diferencia entre esos dos grandes sistemas, el capitalista y el comunista. Algunos aspectos importantes que en particular nos muestra Besley en su paper del 2004 son los siguientes 5 o 6.
El primero es que los desarrollos teóricos que se van a utilizar en la nueva economía política no son solamente de una naturaleza, sino que son necesariamente eclécticos, son muy diversos. Entonces, por ejemplo, varias personas, varios nuevos economistas políticos van a utilizar, como ya lo mencionamos, el teorema votante del votante mediano de Downs, pero también van a empezar a desarrollar ideas acerca de espacios políticos multidimensionales, del conflicto no solamente entre partidos políticos, sino al interior de los partidos políticos, de el tipo de características probabilísticas que pueden tener los votantes y ciertos choques aleatorios que pueden afectar el comportamiento de los votantes, por ejemplo. Se van a preocupar también por el estudio de los mecanismos de selección políticos, los modelos de política extraelectoral, que no solamente suceden durante los momentos justamente de elecciones, sino que también van más allá durante los periodos de gobierno, por ejemplo, y entonces van a aparecer preguntas importantes acerca eh, de las implicaciones que tiene el lobby y ese tipo de cosas. Entonces vamos a ver de verdad una diversidad muy grande de preguntas y de desarrollos teóricos alrededor de esas preguntas, eh, que hacen que no podamos definir la nueva economía política como un cuerpo muy particular y un núcleo muy particular de teoría económica, sino que más bien vamos a encontrar una cantidad muy ecléctica de maneras de teorizar este tipo de problemas. Esa va a ser una de las primeras características o de los primeros aspectos importantes de la nueva economía política. El segundo aspecto tiene que ver con la confrontación de la teoría con los datos, que va a ser absolutamente central. La nueva economía política va obviamente a tratar de desarrollar una teoría rigurosa, pero que siempre, y rigurosa en el sentido también matemático, pero que siempre va a estar confrontada necesariamente con datos, con econometría, con experimentos, etcétera. Entonces, ese punto va a ser absolutamente relevante e importante para caracterizar la nueva economía política, y esos datos van a diferir en su naturaleza. Muchas veces van a tratar de medir la variación entre países, otras veces la variación dentro de un mismo país, y a veces también van a tratar de reflejar ciertos problemas particulares de datos que hayan sido, entre comillas, hechos a la medida, construidos para tratar de evaluar, por ejemplo, algún tipo de comportamiento de unas votaciones en particulares, de cierto tipo de activismo político en algún momento y en algún país del tiempo específico, etcétera, ¿cierto? Pero lo importante es que siempre va a haber una confrontación importante con los datos. Un tercer punto importante tiene que ver con ese análisis comparativo institucional para tomar decisiones políticas. Entonces, las instituciones van a ser modelizadas como las reglas de juego, van a ser entendidas como las reglas de juego también, en particular siguiendo las ideas de Douglas North. Ahora vamos a mencionar eso un poquito más en detalle, y también entonces se va a hacer análisis de los diferentes tipos de incentivos que pueda haber en distintos sistemas electorales, y por ejemplo, se va a tratar de resolver esta pregunta: ¿cuáles son las implicaciones que pueden tener diferentes instituciones para entender los resultados de la política y de las decisiones colectivas? Entonces, ese análisis comparativo institucional va a ser el tercer punto importante de la nueva economía política, la tercera característica importante. La cuarta característica tiene que ver con esa idea acerca de la información imperfecta que tienen los agentes, que va a ser fundamental para entender diferentes problemas políticos. En particular, ustedes se pueden imaginar muy bien que ese problema de la información imperfecta no es solamente un problema específico de la economía, sino que en la esfera política obviamente también hay problemas de información imperfecta. Por ejemplo,
cuando los votantes deben escoger entre alternativas políticas que no conocen específicamente, ¿cierto? Las alternativas de políticas sobre las cuales tienen que votar tienen problemas de información imperfecta y también limitada sobre tanto esas políticas en particular, sobre esos programas, como también sobre los diferentes líderes que están proponiendo esas políticas. También entonces los nuevos economistas políticos van a usar herramientas como los problemas de principal agente, problemas de selección adversa, de riesgo moral. Van a empezar a tratar de entender cuál es el rol que juegan los medios de comunicación justamente para tratar de ya sea corregir estos problemas de información imperfecta o incluso para influir en que esa información siga siendo imperfecta de alguna forma, también como los think tanks con sus reportes, estudios, ese tipo de cosas, juegan un papel también en la definición de esa información que va a estar disponible para que los agentes tomen diferentes decisiones. Entonces, fíjense que con todas estas preguntas, obviamente la nueva economía política lo que está tratando de hacer es tratar de acercarse a esos problemas relevantes, a esos problemas cercanos a la realidad de lo que sucede en las dinámicas políticas reales, ¿cierto? El quinto aspecto tiene que ver justamente con esos aspectos dinámicos de la política y de la economía, en donde, por ejemplo, se entiende que los gobiernos solamente duran durante un tiempo que es limitado, pero que además es corto, pero ¿cómo hacemos, digamos, para entender que a pesar de que el gobierno dura en ese periodo corto, las consecuencias de las políticas de ese gobierno van a durar durante un tiempo muchísimo más prolongado? Entonces aquí lo que van a hacer los nuevos economistas políticos es que van a estudiar esas distintas promesas que hacen los políticos, promesas que a veces podemos llamar, digamos, como populistas, justamente para tratar de ganar los votos durante las elecciones, pero que después son promesas que simplemente son irrealizables. También estos problemas de adquirir una deuda pública muchísimo más importante. Obviamente si el gobierno de turno necesita hacer ciertos programas sin importarle qué vaya a pasar en términos de dejar al Estado con una deuda demasiado importante y dejarle el problema al siguiente gobierno, que probablemente sea un gobierno de otro partido, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos para entender ese problema entre la capacidad de endeudarse por parte de un gobierno en este momento y los incentivos casi que perversos que tiene un gobierno que sabe que de pronto va a perder las siguientes elecciones? Esos incentivos que va a tener entonces para poder endeudarse hoy en día sin que le importe, digamos, esa política de más largo plazo y haciéndole probablemente, digamos, algo de daño al país, etcétera, ¿cierto? Esto obviamente depende eh, eh, de cada eh, aspe no aspecto, sino circunstancia, situación específica, pero esta es más o menos la idea. Y también esa idea de los political business cycles, entonces esa idea em, de poder inflar, digamos, la economía en un momento de elecciones justamente para poder acaparar esos votos de esa elección y ganar esa elección, ¿cierto? Y el sexto aspecto que nos menciona Besley en su paper del 2004 tiene que ver con que la nueva economía política es una colección de estudios sobre fenómenos específicos y no otra vez es un cuerpo ni teóricamente totalmente coherente, ¿cierto? Ni tampoco que haga unas preguntas demasiado bien definidas, sino que tiene que ver con un estudio de unos fenómenos bien específicos y bien distintos muchas veces. En ese sentido, entonces, las preguntas de investigación que pretenden resolver los nuevos economistas políticos son muy puntuales y muy específicas y no son preguntas absolutamente generales, ¿cierto?
Son preguntas sobre el desarrollo local, sobre efectos locales de políticas específicas, sobre el comportamiento de individuos específicos y no en general, por ejemplo, sobre los individuos en general, sino sobre unos individuos particulares que se encuentran dentro de unas instituciones específicas. Entonces hablamos, por ejemplo, otra vez de individuos, por ejemplo, que pertenecen, por ejemplo, a partidos políticos que están tratando de ganar unas elecciones y que responden a unas dinámicas institucionales de política de un país particular, ¿cierto? Pero también pueden ser individuos específicos que se encuentran tratando, por ejemplo, de educarse y que están tratando de tomar las mejores decisiones en términos de educación dentro de un sistema educativo de un país en vía de desarrollo, por ejemplo, muy particular, etcétera. Entonces es en ese sentido que son preguntas muy puntuales y muy específicas. Algunos ejemplos de este tipo de preguntas que se hace. ¿Quién debe proveer los servicios de salud, de educación, pensiones en un país y en un momento del tiempo específico? ¿Será el Estado? ¿Serán los privados? ¿Será una mezcla entre Estado y privados? Ese tipo de cosas es lo que van a tratar de responder los nuevos economistas políticos. ¿Cómo se deben diseñar unas instituciones apropiadas que soporten el buen funcionamiento del mercado? Entonces aquí otra vez una de las palabras claves es esta idea de el diseño y el diseño de las instituciones que además sean apropiadas, ¿cierto? Entonces esa idea de que los expertos y además con ayuda del Estado pueden diseñar unas instituciones, unas reglas de juego que nos lleven a tener el mejor funcionamiento del mercado o de la democracia posible. También entonces la nueva economía política se va a preocupar por estudiar problemas de rent seeking, de corrupción, de fallas del Estado, de grupos de interés, de acceso a recursos públicos, de problemas de desarrollo, de lobbying que ya habíamos mencionado, de cómo elegimos a los políticos y cómo los seleccionamos sobre todo, de problemas de principal agente, problemas de información, de medios de comunicación, problemas de representación, del medio ambiente, etcétera. Entonces ustedes se dan cuenta que eh, hay una gran diversidad de preguntas, una gran diversidad de temas que hacen parte de de las preocupaciones de los nuevos economistas políticos eh, y que son muy específicas, ¿cierto? Pero que al mismo tiempo hacen parte, muchísimas de ellas, de esa caja de herramientas de los economistas en términos de teoría y en términos también de métodos empíricos que utilizan. Entonces, Besley nos hace una pequeña, en esta citación, nos resume rápidamente lo que es la nueva economía política. The new political economy is about expanding the domain of economic policy analysis and hence enhancing its relevance, ¿cierto? Este pedazo de la relevancia es absolutamente importante y también esa idea de expandir el dominio del análisis de la política económica desde la economía, obviamente teniendo en cuenta aspectos de la esfera política. We have made good progress in finding ways to integrate politics and economics to think about important problems. Entonces es la idea de la integración entre la política y la economía en tanto que disciplinas para pensar esos problemas que son importantes. Much remains to be done, but the foundations are laid. Entonces, incluso si todavía estamos en una etapa en donde nos queda muchísimo camino por recorrer, los fundamentos importantes de esta disciplina ya están allí, ¿cierto? Entonces, nuevamente, muy rápidamente, otra vez para hablar de esa metodología de investigación, vamos otra vez a repetir que la evidencia empírica y los datos van a ser absolutamente fundamentales en esta manera de hacer economía, ¿cierto? Otra vez vamos a tratar de estudiar variabilidad entre países, variabilidad dentro de los países y vamos a coleccionar, a recolectar datos específicos que van a estar hechos a la medida.
Pero además de esto, también vamos a tener otro aspecto bien interesante que tiene que ver con los experimentos. Vamos a diseñar experimentos muchas veces pueden ser experimentos de laboratorio como estos dos, que pueden ser experimentos de campo como este de la mitad, o que pueden ser experimentos naturales que se dan simplemente entre comillas, en la naturaleza, en los países, en las economías, en las sociedades, y donde tenemos cambios, variaciones eh, importantes por una política particular, por la creación de una nueva institución, de lo que sea, y que los economistas van a aprovechar, los nuevos economistas políticos, para tratar de utilizar esa variación que puede haber en esa nueva política, en esa nueva institución, en esos nuevos, digamos, sí, cambios de reglas de juego para poder hacer ese trabajo empírico siempre, ¿cierto? Entonces los experimentos van a ser parte importante de de la nueva economía política. Por otro lado, otras dos preguntas muy importantes que van un poco de la mano en la nueva economía política tienen que ver por un lado con las instituciones y por el otro con la idea del desarrollo. Digamos que aquí también en general los nuevos economistas políticos se van a casar con esa idea de que el desarrollo económico, social, político, tiene que ver también con el tipo de instituciones que se van a implementar, a diseñar, a adoptar en los diferentes países en los que se hacen, en los que se van a hacer los estudios, ¿cierto? Las instituciones se van a entender desde un punto de vista un poco más, eh, más angosto comparado con la manera en que, por ejemplo, los institucionalistas americanos de principios del siglo XX, en particular, por ejemplo, Commons, entendían las instituciones como esa idea de las instituciones son esos lugares en donde eh, se ven plasmadas las costumbres, los hábitos, los valores, las maneras de pensar eh, eh, y la manera de seguir ciertas reglas en la sociedad, ¿cierto? Y que son necesariamente el resultado casi que orgánico de las decisiones que van tomando no solamente los individuos de forma independiente, sino también las sociedades, los estados, de forma un poco más holística y que van evolucionando hacia ese tipo de, otra vez, no solamente reglas, sino maneras de pensar, valores sociales, eh, preferencias, hábitos, costumbres, etcétera, ¿cierto? Hacia los, digamos, desde los nuevos institucionalistas, entonces, más bien, en particular con North, eh, los nuevos economistas políticos van a entender esas instituciones un poco más desde el punto de vista de la optimización y de las restricciones que son impuestas a los agentes a la hora de tomar sus decisiones, decisiones que tienen que ver otra vez sobre todo con esta idea de optimizar. Aquí en digamos, en esta idea de los economistas institucionalistas americanos, fíjense que no está necesariamente esa idea de optimizar el comportamiento, simplemente se están siguiendo unas reglas que existen independientemente de que estas reglas sean las más óptimas o no, ¿cierto? Entonces eso va a ser una diferencia importante. Las instituciones entonces para la nueva economía política van a ser las reglas de juego, eso que siempre nos venden hoy en día en economía, ¿cierto? Esas reglas de juego dentro de las cuales los agentes actúan y toman decisiones. No solamente deben ser el marco que proporcionan los incentivos y las restricciones a los individuos, sino que además deben garantizar la buena implementación de las políticas, nos va a decir Acemoglu, Johnson y Robinson en su paper del 2005, pensando también en los problemas otra vez del desarrollo y no solamente en los problemas solamente o puramente institucionales. Estas instituciones entonces van a representar decisiones sociales escogidas por sus consecuencias, pero que en general
benefician a individuos con mayor poder político, las instituciones económicas, ¿cierto? Entonces, aquí va a haber un juego interesante que nos explican Acemoglu y Robinson entre las instituciones políticas y las instituciones económicas y cómo esas instituciones otra vez representan esas decisiones sociales, pero van a ser influenciadas por ciertos grupos que ostentan un poder primero económico y después político más importante. Entonces, en ese sentido, no son instituciones absolutamente óptimas y que van a representar las decisiones óptimas de los agentes, sino que son subóptimas y justamente representan también en cierta medida los intereses de algunos grupos importantes. Y también van a estar determinadas estas instituciones por diferentes factores que pueden ser culturales y también geográficos, y en ese sentido van a ser entonces específicas a diferentes sociedades, a diferentes países en diferentes momentos del tiempo. Entonces, ya para cerrar, algunas ideas finales sobre la nueva economía política son las siguientes. La nueva economía política utiliza diferentes métodos del análisis económico y sobre todo de eso que conocemos como la caja de herramientas, que nos parece que es como lo más riguroso, lo más cercano a lo científico, y no es simplemente un análisis teniendo en cuenta algunos aspectos y factores políticos, sino que es eso, pero desde la caja de herramientas, desde los métodos de los economistas. Y la idea es responder preguntas específicas a partir tanto de los trabajos teóricos como de los trabajos empíricos. Es una combinación de esos dos aspectos, ¿cierto? La nueva economía política típicamente no se queda solamente en el trabajo teórico ni tampoco solamente en el trabajo empírico, sino que combina esas dos esferas de manera muy importante. Además utiliza métodos, evidencia, teorías, ideas y preguntas de otras ciencias sociales, tales como la ciencia política, la sociología y la psicología. Trata de traer otra vez a la economía algunas de esas preguntas que son obviamente compatibles o que sean compatibles con ciertos métodos y con ciertas teorías económicas. Y a pesar de que hoy en día se haya institucionalizado como una rama de la economía, la nueva economía política se ha apropiado de preguntas que antes eran consideradas como transversales en la economía y que fueron con las que empezamos esta sesión, ¿cierto? Esas preguntas grandes también acerca de la relación entre el Estado y el mercado, por ejemplo, entre diferentes agentes económicos, los conflictos entre distintos agentes económicos, etcétera.